Madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Vamos a hacer una oración. Eterno y amantísimo Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tus misericordias. Gracias te damos, Señor, y ponemos en tus manos en este tiempo en el cual vamos a acercarnos a tu palabra. Pongo a tu iglesia en tus manos y te pido, Señor, que hables a cada corazón, desde el más grande aquí, Señor, hasta el más pequeño. Sea tu Espíritu Santo el que ministre nuestras vidas, y pongo mi vida en tus manos como instrumento. Límpiame si fuera necesario, y sea tu gracia sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Continuamos con esta sección de los salmos. Dios nos ha mostrado acercarnos a su palabra, y vamos a ver una sección de ellos en este año 2013. Ya hemos visto 3. Vamos a ver, 2. Vemos hoy el número 3, que es el Salmos 63. Y le hemos puesto a este Salmos el Salmos satisfacción del alma. Si usted le quiere anotar. Un salmo que satisface el alma. Y Dios tiene algo que enseñarnos en esta mañana. Quiero darle un concepto de satisfacción. Y dice que es la acción o afecto de satisfacer, o sentirse satisfecho, o satisfacerse. Eso es lo que significa la palabra satisfacción. Es la acción o efecto de satisfacer, o sentirse satisfecho, o satisfacerse. También es la razón o acción que se calma o sosiega una necesidad. Eso también es satisfacción. Es la razón o acción que se calma o sosiega una necesidad. También me encontré otra que dice que es el cumplimiento de algún deseo o de algún gusto, de tal manera que cuando se hace todas las acciones queda satisfecho. Y eso es lo que significa satisfacción. Normalmente todos los seres humanos, hermanos, buscamos la manera de satisfacer algo en nosotros. Pero en la iglesia tenemos el Espíritu de Dios que nos revela. ¿Por qué? No solamente nos da conocimiento, sino que también nos da entendimiento. Conocimiento es aquello que yo leo y escucho, pero el entendimiento es entender el propósito del conocimiento. Hace un tiempo atrás, un amigo me decía: Abisaí, sé que te gusta leer. Y le digo: sí me gusta mucho leer. Y me decía este amigo: pero ¿cuántos libros has leído? Le digo: pues he leído un buen. Y me dice: cuando tú estás leyendo un libro, por ejemplo, de Vargas Llosa, pues estás leyendo a Vargas Llosa. Pero cuando tú lees la Biblia, tú no estás leyendo a Dios. Dios te está leyendo a ti. Y me quedé pensando y dije: qué gran verdad. ¿Cuántos de ustedes les gusta la lectura? ¿Y cuántos han leído un libro? Y comienza usted a hojearlo y comienza usted a leer el pensamiento del autor. Pero cuando usted abre la Biblia, usted comienza a darse cuenta de que están hablando de usted. Y desde usted el tema principal, porque es Dios el que está hablando a su vida. ¿Cuántos lo habían entendido? Y si no lo entendemos. Cuando usted abre la Biblia, hermanos, Dios está leyendo su vida. Y le está diciendo qué está bien y qué está mal. Y qué es mejor para ti y qué no debes de hacer. Y este Salmos 63 tiene 11 versículos. Fue un salmo escrito por el rey David. Y es un salmo que nos habla acerca de la satisfacción. Y yo le decía a usted que equivocadamente el hombre busca o interpreta equivocadamente qué es satisfacerse. Por ejemplo, los jóvenes tienen deseo de satisfacer algo y piensan que la satisfacción es exterior. Es decir, tengo deseo de algo y piensa un joven que traer una tablet o traer un buen celular ya satisfizo lo que en tu corazón hay. Y usted se da cuenta que el joven tiene ese aparato en sus manos
y después de 2, 3 días pasó el efecto y quiere otro mejor. En los hombres de repente tienen y le dice a la esposa, ¿sabes qué, mi amor? Es que necesitamos algo y queremos algo, y dice el esposo, bueno, vamos a comprar un carro, y compran el carro, y cuando lo tienen, pues dicen, qué bonito. Pasa medio año, un año, y el carro dice, es que ya no me gusta el carro. Y buscamos o entendemos de manera equivocada que satisfacer nuestro deseo son las cosas materiales. Y no es así. Ayer compartíamos esto en la conferencia y lo comparto ya a ustedes porque es entra en el Salmo 63. Solamente voy a dar un poco de introducción antes de abordar el Salmos. En la mitología griega cuenta uno de los libros que en cierto momento se juntaron los dioses para crear al hombre y lo iban a crear, y hablaban entre ellos y decían, vamos a crear al hombre, pero no lo hagamos como nosotros, vamos a hacerlo distinto, porque si no, pues va a ser uno más. Y dicen entre ellos, pero vamos a hacerlo que le falte algo. Y dice uno de ellos, vamos a hacerlo sin felicidad. Y dice uno al otro, ¿sabes qué? Vamos a esconderles la felicidad en el espacio, en el cielo. Ahí no lo van a alcanzar, ahí no lo van a encontrar. Y contesta otro y dice, no, porque pueden inventar una máquina y pueden ir al cielo y encontrar la felicidad. Y dice otro, vamos a inventar mejor, vamos a esconderlo mejor en la profundidad del mar, que ahí no lo van a encontrar. Y dice otro, no, porque pueden inventar otra máquina y pueden ir a la profundidad del mar para encontrar la felicidad, y la van a encontrar. Y dice el más viejito de todos, vamos a esconderle la felicidad al hombre dentro de ellos mismos. Y sabe que es así como el hombre pasa toda una vida buscando satisfacer en las cosas materiales el vacío que tiene adentro. Y la felicidad no está en alcanzar las cosas materiales, está acá adentro. Y solamente Cristo la puede llenar. ¿Usted ha visto a los niños que quieren un juguete? Y se los compra y les emociona el juguete. Quiere satisfacer su deseo. Y le compra el juguete, juega con él 2, 3 horas, y luego ¿qué hace? Lo bota. Satisfizo su necesidad, pero interpretó que el carro era la felicidad. Los jóvenes quieren algo y dicen, yo quiero tener una novia, quiero tener un novio. Y tienen el novio y no les llena. Porque el problema de satisfacción no es exterior, es del alma. Dice el esposo, ¿sabes qué, en mi vida? Ya no vamos a ir al culto, vamos a ir a jugar. Y se van a jugar al campo de fútbol y están todo el día jugando fútbol. Acaba el partido y les pregunto, ¿les llenó jugar fútbol? Porque el vacío no está en el fútbol, está acá adentro, en tu alma. Y solamente un lugar para llenar ese vacío, y es Cristo Jesús. Hemos comenzado una carrera de satisfacer nuestra vida, nuestra alma, y nos equivocamos constantemente. El esposo piensa que teniendo otra mujer que no es su esposa va a satisfacer su necesidad de hombre, de macho. Y tiene una, y tiene otra, y tiene otra, y no le llena. Porque ha interpretado mal la satisfacción. La satisfacción que tenemos dentro de nosotros los seres humanos es una satisfacción espiritual, y solamente espiritualmente va a ser llenada. ¿Cuántos en este momento están buscando algo que satisfaga su ego? Por eso no están aquí en el templo. Y piensan que tener una casa o teniendo algo más materialmente va a satisfacer tu ego. Y tienes la casa y tienes el carro y te sientes vacío. Porque tu problema no es afuera, tu problema es adentro.
Y es así como Dios quiere llevarnos en este Salmos 63. Un Salmos que satisface, ¿qué dice? El alma. ¿Ustedes quieren, hermanos, que Dios satisfaga su alma? No están las cosas materiales. Tenemos que ser hombres maduros y saber que nuestra necesidad, nuestra felicidad, solamente Dios la puede satisfacer. Vea lo que dice el Salmos, el versículo 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. David estaba en un momento en el cual había huido, estaba siendo perseguido por Saúl. Y estaba en un momento, en un lugar muy difícil. Este lugar es el desierto, y en el desierto lo más vital es el agua. Lo más deseado es el agua. Me recuerdo que de niño me tocó ver una película de un avión que caía en la nieve allá en los Andes, y me recuerdo que en esa película encontraron un maletín lleno de dólares. ¿Y sabe para qué les sirvió en ese momento? Para hacer un fuego. ¿Para qué quieres un dinero? ¿Para qué quieres dinero en un lugar donde lo más importante es otra cosa que no es el dinero? Entonces David está en un momento en el cual se siente en un lugar, está siendo perseguido, está siendo él perseguido, y llega a un lugar, a un desierto. Pero comienza con un punto muy importante. Dice el versículo 1, Dios, Dios mío, eres tú. Y comienza a tener una relación personal con Dios. David había entendido que satisfacer su alma no iba a ser en las cosas materiales. Necesitaba una comunión con Dios. Dice versículo 1, de madrugada, ¿qué dice? Te buscaré. ¿Sabe que he observado que regularmente cuando los padres se levantan en la madrugada son por tres razones, las que yo he visto? Dos. Una, porque tienen muchos problemas y no pueden dormir y no pueden conciliar el sueño, y por eso se levantan en las madrugadas. Y número dos, porque tienen un regalo que darle a los hijos o al esposo, y es en la madrugada cuando todos están dormidos que él se levanta y dice, es el momento para el cual yo prepare lo que tengo que darle a mis hijos. ¿Cuántos han hecho esto? Que dice, mi hijo va a cumplir años y voy a levantarme temprano, mi vida, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y se levanta. ¿Por qué? Porque es un anhelo de usted el satisfacer ¿a quién? A su hijo o a su esposo. Y lo hace de madrugada. Otra cosa, le decía yo, es cuando tienes problemas de cualquier índole. Te levantas en la madrugada porque estás pensando, y es que ¿cómo resuelvo el problema? ¿Por qué no lo haces? Y ¿sabe qué? No piensa si son las 3 de la mañana, si son las 4. Usted se levanta y está pensando porque para usted es prioridad atender eso. Y para David era importante no levantarse a prepararle un regalo a sus hijos o por los problemas. Él se levantaba de madrugada para buscar a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios de madrugada? Es cuando está el sueño más rico, ¿verdad? Que nadie se quiere levantar. Pero David dice, de madrugada te buscaré. Así como, y luego dice el versículo 1, mi alma tiene sed de ¿qué? Fíjese, David entendió que su necesidad importante en un desierto, hay mucho calor en el día y hay mucho frío por la noche. Y no dice, tengo necesidad de una cobija o de agua, tengo necesidad de ti. Porque él entendió el principio, que su necesidad iba a ser satisfacida por Dios. Quiero que me acompañe a Juan 6:35. Juan 6:35. Jesús dice estas palabras: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca, ¿qué dice? Tendrá hambre. Y el que en mí cree, ¿qué dice?
Este es un principio, hermanos. El que bebe de Cristo Jesús nunca tendrá sed. Y aquí no se refiere a una sed física. Aquí se refiere de una satisfacción del alma. Aquí se refiere de que en tu vida va a haber sosiego. En tu vida no tienes que andar buscando cosas que no. ¿Cuánta gente no tiene un televisor y tiene otro, y tiene otro, y tiene otro, pensando que eso va a llenar tu deseo? Nos equivocamos. Jesús dice, el que cree en mí no tendrá, que dice, sed jamás. No tendrás que andar buscando en los brujos, en los ritos, en el zodiaco, cómo calmar tu necesidad interior. Porque mucha gente equivocadamente busca una respuesta allá. La respuesta no está en lo otro. La respuesta está que tú reconozcas que tienes un problema espiritual y que solamente se puede resolver espiritualmente. ¿Por qué mucha gente anda de iglesia en iglesia? Porque no ha entendido que es Cristo el que va a llenar ese vacío espiritual. Y andas buscando porque no has entendido de que tu necesidad es espiritual y no es la congregación, y no es el movimiento, y no es el pastor, es Cristo Jesús. Tenemos que entender esto, hermano. Y dice David, mi alma tiene sed de ti. No solamente mi alma, dice mi carne te anhela. Esta carne físicamente también te anhela. Les decía yo ayer también en la conferencia, se los digo a ustedes, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. ¿Están de acuerdo conmigo? Si yo tengo una cubeta o un bote y tengo dos globos del tamaño de la entrada de la cubeta, ¿puedo meter los dos globos al mismo tiempo? ¿Meto uno o meto el otro? ¿Cierto o no? Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. En tu vida, o está tu voluntad, o está la voluntad de Cristo. No pueden estar las dos. Usted dice, es que yo soy cristiano. En una ocasión, fuimos a una conferencia y decía el conferenciante, de esos que le gusta a mucha gente escuchar, que le eleva el ego, y dice el conferenciante, ustedes tienen un gran potencial. Ustedes tienen un gran potencial y Dios quiere explotar ese potencial que tú tienes. Y pensaba yo, ¿cuál potencial? El que se levanta en la mañana gritando, hablando ajos y cebollas, el que azota la puerta. ¿Qué potencial? ¿El de la mentira? ¿El de los golpes? ¿Qué potencial tenemos nosotros los seres humanos? Si desde que nos levantamos nuestra carne va en contra de Dios. Te levantas y no oras porque dices, cuesta. Estás todo el día luchando porque no te sujetas a Dios. Y todo el ser humano a lo largo de la vida pasa luchando contra uno mismo. Porque eres tú el que te metes en problemas por no escuchar la palabra de Dios. Y luchamos contra nosotros, porque nuestra carne no quiere hacer la voluntad de Dios. La carne quiere relajarse, quiere recrearse, quiere descansar, menos caminar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen esa lucha todos los días? ¿Cuántos con el esposo le dice, vamos al culto, y él dice, no quiero ir? No es que no quieras ir, es que tu carne no quiere ir al templo. O con los hijos, vamos a leer la Biblia, otra vez la Biblia. Es la carne del hijo que no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Pero David dice, mi carne, aún esta carne te anhela, quiere sentir tu presencia. Y Dios quiere hablarnos, hermanos. Es aquí la lucha del creyente o del cristiano. Muchos dicen, es que es el diablo. No, mi hermano, no es el diablo, es tu carne. Es tu carne la que quiere hacer rebelde contra Dios. El diablo es un enemigo vencido en la cruz del Calvario. ¿Están de acuerdo conmigo? Así dice la Biblia. Él fue vencido en la cruz del Calvario cuando Cristo resucitó. La lucha más grande que tiene el creyente es contra él mismo.
contra ti, tu carácter. Y tu carácter es tu voluntad, y tu voluntad es la que no se sujeta a la voluntad de Dios. Y le decía yo, acá dentro de nuestra alma, o está tu voluntad o está la de Dios. No pueden estar las dos juntas. Entonces usted puede observarlo. Si usted ve que su esposa y su hijo o su hija siempre se están rebelando, ¿qué voluntad está dentro de ella? Díganlo. Necesitan hacer de Dios. Porque cuando usted habla con un cristiano, no está renegando, no está criticando. Dice, Señor, tú me has hablado y si tú es tu palabra, voy a corregirme. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. Entonces David dice, mi alma te anhela, mi carne te anhela, y en tierra seca y árida, donde, ¿qué dice? No hay aguas. Acompáñeme a Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. ¿Cómo se llama este salmos, hermano? Un salmos que satisface el alma. Dice Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Cómo? Y el punto es que nadie quiere tomarla. El agua gratuita es Cristo Jesús. El que cree en mí nunca tendrá sed, jamás. ¿Tú quieres satisfacer tu vida, hermano? Llénate de Cristo Jesús, de su palabra. Y vas a andar distinto. ¿Sabe que me sucede esto y lo veo y lo quiero compartir? A veces cuando salimos con mi esposa y vamos a ir a un lugar, en algunos lugares, ella me dice, vamos a comer aquí, en la casa antes. Y pues me pongo a comer cuando estamos comiendo en la casa. Y sabe, cuando llego a ese lugar, ya no me da hambre. ¿Por qué? Porque ya llené mi estómago. Y ya se me quitó el hambre. Cuando usted se llena de Dios y salga allá afuera, no le va a llamar la atención gastar lo que no tienes, porque tienes tu alma satisfecha. Vas a comprar lo que verdaderamente necesitas. ¿Cuánta gente no tiene en su casa cosas que no necesita y está endeudada por ello? Entonces, cuando entendemos ese principio de Dios, vas a comprar y a buscar lo que verdaderamente necesitamos, no lo que queremos. Lo que quieres es muchísimo. Y dice aquí Apocalipsis, el que tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Ven. ¿A quién tiene que ir? Porque es quien satisface tu alma. Les decía yo a la congregación, tengamos entendimiento. Entendimiento es entender lo que Dios quiere decirnos. Si tienes sed, no busques en lo material o en lo pasajero satisfacer algo, que tu necesidad es espiritual. Satisfácelo con lo espiritual, que es Cristo Jesús. Y cuando vayas allá afuera, te vas a dar cuenta que mucha gente hace algo porque interpreta de manera equivocada la satisfacción. Por ejemplo, las hermanas les satisface arreglarse, peinarse, pintarse el pelo, y pasa enfrente del esposo una y otra vez. ¿Qué es lo que quiere? Que le diga al esposo, mi amor, estás muy guapa. Ya le llenó acá adentro que le digan que está guapa. Y de repente el hermano pues compró un carrito más o menos y lo lava todos los días, aunque esté viejito. Y dice, mira mi amor, está el carro, qué bonito está. Y la hermana pues le es irrelevante el carro, dice, pues es un vehículo que nos transporta. ¿Qué es lo que quiere el hermano? Que le digas, qué bonito carro compraste. Pero lo que Dios quiere es que entendamos que satisfacer nuestra alma es espiritualmente. Amén. Vamos al versículo 2. Vamos a ir avanzando porque nos falta todavía. Dice, donde no hay aguas, 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado. ¿En dónde dice?
¿En dónde miraba David a Dios? Hay mucha gente que equivocadamente, en su ignorancia, dice, yo me quedo en mi casa porque aquí Dios me va a hablar. Eso se contrapone con la palabra que dice, no os dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre. Este lugar es para que Dios nos hable y escuchemos. Y David dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado, ¿en dónde? En el santuario, en un lugar como este, donde venimos y alabamos a Dios, y uno sale y dice, Señor, me llenó tu presencia. Se acordaba lo hermoso que era llenarse de Dios en un culto como el de hoy tenemos nosotros. ¿Sabe que hemos ido a iglesias en las cuales vamos, hermano? Y Dios bendito, se siente un espíritu de frialdad, de arrogancia, de prepotencia. ¿Y sabe qué? Como pastor estoy ahí y me acuerdo y digo, quisiera estar allá en Timilpa con los hermanos alabando a Dios, ordenaditos ahí, escuchando la palabra de Dios. Y me acuerdo de este lugar, porque Dios nos habla, por su gracia Él nos habla en este lugar. Entonces David dice eso, versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios, que dice, te alabarán. Y fíjese, está David en un desierto, no está en su casa, en una sala, está en un lugar donde hay frío, donde hay calor, donde no hay agua, y dice, es mejor tu misericordia, es mejor saber que cada día me levanto y sigo vivo y sigo caminando. Eso es lo que el alma dice. Cuando se levanta un hijo, es en la mañana, no se levanta gritando, no se levanta, sino dice, Señor, gracias porque desperté hoy. Se levanta agradecido, se levanta contento, porque su alma reconoce que lo importante es la vida delante de Dios. A veces nos levantamos, hermanos, y nos levantamos de malas. Se nos olvida que tener la dicha de despertar y ver a los seres queridos, eso satisface nuestra alma. El ver que nuestros hijos están bien, que nuestra esposa está bien, el esposo está bien, el alma tiene paz. Y David entendió esto, porque él entendió que satisfacer nuestra necesidad es espiritualmente y no materialmente. Mejor es tu misericordia que la vida. Quiero que me acompañe a Proverbios, capítulo 28. Deje un apartado ahí en Salmos. Adelante. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prospera. Es decir, si tú andas haciendo algo chueco y no lo confiesas a Dios, no te va a ir bien, no prosperará. Mas el que confiesa, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Dice la Biblia que si tú andas mal, pero si andas mal y confiesas y te arrepientes, alcanzarás, ¿qué dice? Y David reconocía esto, porque David también cometió pecados, pero se apartó y se arrepintió y alcanzó la misericordia de Dios. ¿Se recuerdan cuando murió su hijo de Betsabé? ¿Por qué fue? Porque él había cometido un pecado. Él se arrepintió y él alcanzó misericordia delante de Dios. Y David dice, es mejor tu misericordia que la vida, porque sé que cuando tu misericordia está conmigo, tengo la oportunidad de cambiar, tengo la oportunidad de darle vuelta y no seguir cometiendo pecado. Hoy, por ejemplo, hermanos, tenemos de Dios su misericordia, y si hasta aquí te has equivocado, hoy Dios te da una oportunidad que te arrepientas y camines rectamente en su palabra, porque puedes salir de aquí y sea la última vez que tú escuches un tiempo en el cual Dios te dé el espacio para que te arrepientas y cambies tu vida. Es mejor tu misericordia que la vida. Vamos al versículo 4 para avanzar. Del Salmo 63. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre, ¿qué dice? Por eso, hermano, cuando le decimos levante sus manos, no es porque sea un ejercicio de levantar y bajar las manos. Es cuando levantamos nuestras manos, significa que estamos rendiéndonos a nuestro Dios y que reconocemos
que Él es todo para nosotros y que estamos de acuerdo. Es una actitud. Levantar las manos es porque yo siento que lo que Dios me está dando lo estoy recibiendo. Tengo como padre esta experiencia con mi hija. Cuando llego a la casa con mi hija, abro la puerta y mi hija está en la sala, abro los brazos y ¿sabe qué hace mi hija? Viene corriendo hacia donde yo estoy. Es una señal que la estoy esperando. Cuando de repente mi hija está en la escalera y me dice, papito, voy para allá. Y se lanza del segundo escalón y yo abro los brazos y sabe que yo la voy a agarrar, que no la voy a dejar caer. Y sabe que Dios hace lo mismo con nosotros. Él te dice, aquí estoy, hijo mío. Y tú como hijo dice, me va a dejar caer Dios. Y no le tienes confianza a Dios. Y eso es lo que está provocando que te metas en problemas cada vez más. ¿A cuántos Dios los ha defraudado? ¿Verdad que no? Dios nunca nos ha defraudado. Somos hijos que no hemos entendido que si alguien tiene interés de bendecirnos, es Dios. Y Él siempre está como esta mañana, ven a mi hijo. Y te abre los brazos. Y tú dices, no quiero esos brazos. Y por eso David dice, alzaré mis manos. Porque yo sé que tú no me dejarás. Yo sé que tú me recibirás. Yo sé que tú estarás conmigo. Yo sé que tú no me abandonarás. Y aquí tenemos que entender, hermanos, cuando Dios abre sus brazos, es porque Él quiere darnos de esa misericordia y Él no va a abandonarnos. Qué hermoso es este Salmos. Ve lo que ese versículo al final, en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura, ya que era de un sacrificio, será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, es decir, cuando estoy acostado en mi cama, cuando me acuerde de ti en mi cama, en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, ¿por qué ha sido qué? Y a veces meditamos en la noche y en la madrugada y dices, mañana voy a visitar al hermano para que me apoye en esto. Mañana voy a ir a buscar a fulano de tal. Estás pensando en todos menos en Dios. Si nos damos cuenta cómo somos distintos nosotros a este Salmo 63, por eso le decía, cuando leemos la Biblia, Dios nos está leyendo a nosotros. No estamos leyendo a Dios, Él nos está leyendo a nosotros literalmente. ¿Qué haces tú cuando en la madrugada te despiertas, hermano? ¿Estás pensando en Dios, en irte a arrodillar y pedirle que te dé sabiduría? ¿O estás pensando en irte a endeudar más? David dice, en mi lecho estoy pensando en ti. Aun cuando me duermo estoy pensando en tu presencia, porque mi alma te anhela satisfacer mi necesidad. Y aún en la madrugada, en las vigilias, tú estás ahí conmigo, porque tú has sido mi socorro. Qué hermoso. ¿Sabes? Cuando llegamos a este punto, hermano, nos damos cuenta que nos falta mucho crecer en Dios y madurar. Tú has sido mi socorro. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos, ¿a dónde? ¿De dónde vendrá qué? Pero ¿cuántos hacemos eso en la práctica? Está muy hermoso en la palabra de Dios, pero sabe que no lo hacemos porque no confiamos en nuestro Dios. Y está tu vida así porque no confías en Dios. Versículo 7, porque has sido mi socorro, y así la sombra de tus alas, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma, ¿qué dice? Apegada a ti. Tu diestra, ¿y la diestra cuál es? La mano derecha, la mano de la fuerza, la mano del poder. Y el poder de Dios, dice David, me ha sostenido. Mi alma. Si nos damos cuenta, hermanos, satisfacer tu alma no es comprarte un vestido, o unos zapatos, o un carro, o una moto, o un celular. Satisfacer tu alma es arrodillarte y decirle, Señor, lléname. Quiero tener paz.
llena mi vida. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando sus hijos vengan a usted y le pidan algo, usted le va a enseñar, mire mi hijo, si usted quiere realmente llenarse, tiene que hacerlo en Dios. Pero es que los hijos nos piden tanto, te piden una cosa y otra, y usted dice, es que le he ocupado todo y no le llena. No, porque nunca le va a llenar. Su necesidad es espiritual. Solo que él no lo sabe. Pero ahora usted lo sabe para que usted le enseñe a él. Amén. Versículo 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirá a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Aquí pareciera como que David se sale como del Salmo 63, y no es eso, hermanos, sino que mientras está con su alma anhelando a Dios, se acuerda de estas personas que lo estaban persiguiendo, y lo que pide David es justicia. Si usted lee Salmos al final, es una oración de pedir justicia. Él está siendo perseguido por Saúl. Saúl quería matarlo. Y este Salmos, al final dice, a partir del versículo 8, dice, pero los que para destrucción buscan mi alma, entre ellos Saúl, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirá a filo de espada, serán porción de chacales. Está pidiendo juicio. Señor, tú sabes que esta gente me está persiguiendo. No te pido que los mates, te pido que hagas justicia. Y es lo que está pidiendo David, justicia. Dios sabe todo lo que está pasando y Dios es justo, y a cada uno le dará su recompensa de acuerdo a sus obras. Vamos a concluir con Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Este Salmos, Dios nos ha hablado algo muy importante, hermanos. Cómo satisfacer nuestra alma. ¿Y cómo es, hermanos? Espiritualmente. Y ya Dios nos habló en este Salmos cómo hacerlo. Pero viene un principio que es algo que nos toca hacer, pero que regularmente no lo hacemos. Dice el 22. Pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra de Dios. Y no tan solamente, ¿qué dice? Es decir, hoy Dios nos bendijo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? No solo digas, qué hermoso sermón el domingo, sino que digas, voy a ponerlo en práctica en mi vida. Si no lo pones en práctica, dice aquí el versículo 22, engañándonos a papá y a mamá. Engañando a la esposa. ¿A quién se engaña? Cuando usted solamente escucha la palabra de Dios y no la hace, ¿sabe qué? Se está engañando usted. Usted solito se está poniendo la soga en el cuello. Porque la palabra de Dios está trabajando y está trabajando. Me gozo en el Señor el saber que la palabra de Dios llega a esta iglesia fresca cada 8 días, cada martes. Y no tiene excusa la iglesia de decir, no me ha hablado Dios. Dios nos está dando palabra para que fortalezca y refresque nuestras vidas. El asunto es que no todos lo están haciendo. ¿Sabe que ayer después de aquí nos fuimos a Equipilco a dar una conferencia en la tarde-noche? Y cuando llegaba allá, algo que me conmovió, porque llegué a las 6, estaba el devocional, y me dan el lugar para la conferencia, y fue una gran bendición, era de jóvenes también. Y cuando bajo, todos muy contentos con la palabra que Dios nos dio, y de repente vienen 4 jóvenes, y me dicen, Pastor Bello, ¿cómo está? Y con lágrimas en los ojos, literalmente, se me acercan y me dicen, regálenos un minuto. Y yo dije, bueno. Y nos dice, ¿por qué nos ha abandonado, pastor? ¿Por qué no ha venido a este lugar a darnos palabra? Lo extrañamos y lo anhelamos. Y yo digo, pero pues siempre que me invitan vengo.
Pero me dice, es de que, pastor, cuando usted viene, la palabra que Dios le da a usted para nosotros nos refresca, nos llena. Y les digo yo, perseveren en el Señor. Y eso me conmovió mucho porque como ser humano a veces hacemos sacrificios que nos desgasta físicamente. Pero qué hermoso es saber que hay personas de todo el grupo que está, que sí oyen y hacen las cosas. Porque esa gente es la que dice, gracias, porque lo que Dios le dio a usted para que nos hablara, lo he puesto en práctica y mi vida está cambiando. Y estos jóvenes me decían, cuando usted viene y nos habla, hermano, sabemos de que Dios nos está dando palabra. ¿Y sabe qué? Lo ponemos en práctica. Y estamos aquí de pie, tenemos problemas en la iglesia, pero estamos de pie porque Dios siempre nos da palabra a través de lo que usted nos da, hermano. Yo decía, Señor, gracias, porque sabes tú que no soy yo, eres tú hablándole a estos jóvenes. Y me acordé de ustedes, porque como pastor ese es mi anhelo y mi deseo, que no solo digan, qué hermosa palabra, sino salgas de aquí y la pongas en práctica, porque si no te estás engañando tú solito. Póngase de pie.